6:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, por cierto, azotadas por la inmigración ilegal. Y sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta, edición de la tarde en El Toro Televisión. Como siempre, empezamos con la situación sanitaria. Eso nos va a demorar unos minutos porque, entre otras cosas, el Ministerio hoy va retrasado en la aportación de datos de lo que dicen es Lofeten. Van a tener que acostumbrarse a una expresión de carácter jurídico, toque de queda. Madrid, al parecer, estudia pedir al Ministerio de Sanidad el toque de queda para toda España, según van a oír después, a pesar de la mejora que dicen existe en la situación de las restricciones por zona. ¿Se puede imponer un toque de queda en toda España o en parte de España? Se puede imponer en parte, se puede imponer en toda, efectivamente. En París se ha hecho. En Lombardía se ha hecho, solo en zonas. Aquí se puede imponer en toda, pues que hay más comunidades que están por encima de los índices que el propio ILLA considera peligrosos que comunidades que estén por debajo. Podría ser que fuera para toda España, pudiera ser que no fuera para toda España. En cualquier caso, la imposición del toque de queda. ¿Qué es el toque de queda? Preguntas que hay que contestar y que no son del todo fáciles. El toque de queda, pues ya sabemos lo que es, que no puedes salir de tu casa si no es por un motivo absolutamente de necesidad o porque estás volviendo del trabajo. ¿Entre qué horas y qué horas? Amigo, ahí ya entramos en la valoración que quiere hacer el Consejo ese interterritorial que compone el Ministerio con los consejeros de sanidad de las diferentes comunidades. Normalmente el arbitrio aceptado es que sea de 12 de la noche a 6 de la mañana. Eso es lo normal, pero este país en la normalidad entra muy de refilón. ¿Qué hay que hacer para imponer un toque de queda? Un toque de queda es una restricción de libertades individuales fundamentales, de esas que garantiza nuestra Constitución. Esa es la razón por la que la imposición de un toque de queda, tal como yo lo veo y como he consultado a algunos expertos, exige la declaración de un estado de alarma previo. En el decreto de ese nuevo estado de alarma es cuando tienen que venir las condiciones. Cuánto va a durar, de qué hora a qué hora y alguna cosita más que puede venir de añadido en lo que ya parece bastante claro que vaya a venir, el toque de queda. ¿Por qué parece bastante claro? Hombre, pues miren, ayer oímos aquí en directo a la presidenta de Navarra que ya lo ha aplicado, el toque de queda, una restricción mayor, no puede salir ni entrar nadie de Navarra. Es verdad que allí la restricción no es horaria, es una restricción que en poco o en nada afecta a bares y restaurantes en la mayor parte de España, donde ya tienen la actividad muy limitada hasta un horario tope de las 11 de la noche, cuando tienen que echar el cierre, y si el toque de queda fuera a las 12, no habría demasiada afectación económica para bares y restaurantes. Lo que sí habría es capacidad para resolver eso que llaman el botellón o las fiestas o todo ese lío que al parecer pues, no se termina de atajar. Bueno, cuestión muy importante, al Ministerio de Sanidad imponer cosas ya saben que le va de suyo, que le gusta al ministro imponer cosas y estados de alarma y tensiones por acá y por allá. Siendo que algunas comunidades socialistas están empezando o ya están en unos índices muy elevados de afectación por el COVID, caso de Navarra que está al filo de 1.000 por 100.000 habitantes, pues hombre, a ellos esto pues como que les es natural. Si a eso se añade que algunas comunidades, las que se consideran la oposición dentro de lo que es el tinglado sanitario, también lo piden, pues miel sobre hojuelas. Esto va a salir casi sí o sí. No sé cuándo, no sé decirles cuándo. Puedo hacer una aproximación, dado que en Madrid el estado de restricciones impuesto por el Ministerio de Sanidad decae el sábado a las 5, den ustedes por hecho que el sábado ya tendrán medidas más serias de toque de queda y alguna que otra cosa más. Es más, el debate, el primero que ha hablado en serio de toque de queda ha sido el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Primero le vamos a oír diciendo que critica al gobierno central, como no es nuevo, y que hay una gran mejora en las zonas que en Madrid están restringidas. Le escuchamos. Por eso la Comunidad de Madrid va a seguir apostando por su estrategia
que establece medidas de restricción de movilidad y de actividad en zonas básicas de salud con mayor concentración de contagios. Hay que actuar donde está el problema y nosotros lo tenemos perfectamente identificado gracias a esa monitorización diaria que realizamos. Ahora el Gobierno de Pedro Sánchez, tras 7 meses de inacción, propone un baremo uniforme para todas las comunidades autónomas. Es lo que tenía que haber impulsado desde el inicio de la pandemia y que todas las autonomías que contaran con unos parámetros comunes. Bueno, ya tenemos los datos de sanidad y como esto es lo prioritario, pues vamos a lo prioritario. Primero, los casos de contagios nuevos, 13.873, nos remiten, como ven. Fallecidos, 218 contabilizados por Sanidad en las últimas 24 horas. Y ahora sí volvemos al gran tema del día, que es el toque de queda. Ahora van a escuchar al consejero Enrique Ruiz Escudero cuando dice que no se vería con malos ojos desde la Administración Sanitaria de Madrid la petición de un toque de queda. Todo lo que vaya en el sentido de restringir la movilidad, además el toque de queda lo que permitiría es en determinadas horas del día establecer, bueno, lo que todos conocemos lo que es un toque de queda, es que no haya ningún tipo de movilidad. Ya se ha decretado en Francia y nosotros ayer además mantuvimos con la presidenta una reunión con los colegios profesionales y vino casi a propuesta de ellos también el estudiar esa opción. Ustedes, que son unos finos analistas, seguro que han detectado de mis palabras cierto regocijo de la Administración Sanitaria del Gobierno de España. Así lo refleja el propio Pedro Sánchez. Hay que ver si efectivamente esa propuesta por parte del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid se sustancia. Y si se sustancia, yo creo que lo importante es que sea un debate que se produzca a nivel multilateral en el Consejo Interterritorial de Sanidad, que va a tener lugar en el día de mañana o en el jueves, y por tanto a partir de ahí saber exactamente cuáles son las necesidades y también las propuestas que pone encima de la mesa el resto de comunidades autónomas. Es evidente que la situación epidemiológica en España es distinta en función de los territorios, pero lo que sí que es común es el apoyo que da el Gobierno de España a todas y cada una de las comunidades autónomas. Todas las decisiones que hemos tomado, insisto, todas las decisiones que hemos tomado se han basado en la ciencia, se han basado en el aporte de los expertos y, en segundo lugar, son proporcionales al estado de la epidemia en cada uno de los territorios. Bueno, pues visto lo visto, estén todos atentos al Consejo Interterritorial que formulará, me temo, algo de toque de queda y alguna cosita más, insisto. Pero para formular lo del toque de queda, antes hay que pasar por una declaración de estado de alarma. Lo recordaba hoy Salvador Illa. Nosotros no vamos a pedir la prórroga del estado de alarma. Respecto a la posibilidad de un toque de queda, bueno, es medida que hemos visto que se aplica en otros países europeos, con incidencias acumuladas en algunos casos similares, en otros casos incluso inferiores. Requiere esta medida de un estado de alarma y vamos a analizarlo con la Comunidad de Madrid, con otras comunidades autónomas que también pueden tener planteamientos similares en el conjunto de la interterritorial y, desde luego, si esta medida prospera, tiene que ser con la certeza de que tienen los apoyos necesarios por si tuviera que prolongarse este estado más allá de 15 días. Esto del estado de alarma, pues seguramente nos tendremos que familiarizar más con ello, pero tiene implicaciones muy directas sobre las libertades individuales. Se lo vamos a contar en un trabajo, en un vídeo que van a ver a continuación. Per Aragonés desde Cataluña lo descarta. En estos momentos, encima de la mesa, no tenemos la opción de un toque de queda. Pero sí está sobre la mesa. En Madrid, el sábado finaliza el estado de alarma y desde el gobierno de Ayuso estudian nuevas medidas. El toque de queda limitaría los movimientos a determinadas horas en Madrid. Sería entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana en toda la comunidad. Una medida que pretende evitar botellones y fiestas en domicilios tras el cierre de los bares y también frenar los contagios. Aunque las competencias para aplicarlo no son del gobierno regional, sería necesario el amparo del central y un estado de alarma para implantarlo, porque restringe derechos fundamentales como la libertad de movimiento. Sería la única cobertura legal posible, porque no tiene encaje en la Ley de Medidas Especiales en materia de salud pública de 1986, y sí, se puede decretar solo en algunas zonas del territorio. Una medida que ya se aplica en otros países. Francia lo tiene en vigor en 9 grandes ciudades. Bélgica lo va a aplicar durante un mes en todo el país, a lo que se suma el cierre de restaurantes y bares y la obligatoriedad del teletrabajo.
El toque de queda también afecta a la región italiana de Lombardía. Desde este próximo jueves de 11 de la noche a 5 de la madrugada. Ya está vigente también en Eslovenia ante el aumento de casos por las reuniones privadas durante la noche. Medidas que siguen tomando los socios europeos y que ya se plantean en España. En el panel de mando de la idea del toque de queda, como no, Ignacio Aguado, el corifeo de las medidas sanitarias en Madrid, el vicepresidente de Isabel Díaz Ayuso. Es importante que bajemos la curva también para poder vernos en familia, para que no tengamos que ser únicamente 6 en nuestra casa. Yo no quiero esas navidades, no quiero unas navidades tristes, quiero unas navidades alegres dentro de las circunstancias en las que estamos. Quiero poder verme con mis hermanos, con nuestros abuelos, con nuestros primos, con nuestros sobrinos, y por eso hay que bajar la curva y por eso es importante que tomemos medidas y que sean medidas contundentes. Bueno, el rollo de las navidades de Aguado es ya un poco cargante, un poquito cargante. Ayer María Chivite, la presidenta navarra, imponía severas restricciones de movimientos de todos los que viven en esa comunidad autónoma. No pueden ni salir ni pueden entrar si no es por un motivo de fuerza mayor, causa justificada, etcétera, etcétera. Quiero que vean ahora cómo protestan los hosteleros navarros, con bastante mal tiempo, como ven, ante la sede del Gobierno de Navarra. Dicen que con estas medidas a ellos los han jorobado, pero bien. A estos cabría añadir los hosteleros de Cataluña y los titulares de bares que han visto cómo sus establecimientos han tenido que cerrar durante todo el día y por 15 días de duración, una medida que ha sido letal para sus intereses económicos y el de sus negocios. Ahora me gustaría que ustedes entendieran cómo va repartida la situación. No es nada nuevo, pero verán, hay datos de Aragón, de La Rioja y de Melilla, donde tiene la plena autoridad sanitaria el Gobierno central, que son muy similares a los que se producen en Madrid o incluso en algunos momentos han llegado a ser peores. Ahí no se ha decretado nada para los ciudadanos de esas comunidades autónomas y la verdad es que esto clama un poco al cielo. Y nos vamos a Aranda de Duero, provincia de Burgos, 35.000 habitantes, poco más o menos. En Aranda de Duero, como saben, están confinados y ahora me gustará, ahí ven las entradas y las salidas de Aranda de Duero, me gustará que escuchemos juntos a algunos vecinos que van entendiendo que lo mejor que pueden hacer es quedarse en casa y tratar de reducir sus índices de incidencia acumulada del COVID lo antes posible. Que es una pena que tengamos que estar así, que no lo vamos a solucionar si no nos quedamos en casa, pero que en nadie se queda. No tengo ningún comercio ni nada, pero esto es un desastre. Poco a poco, cada vez un puñetazo para bajarles un poco más. Pero tiene que ser así, porque si no, no va a haber solución. Mientras no confinen a la gente joven, no vamos a adelantar nada. Porque es que es así, yo tengo hijos, pero yo reconozco que los que vayan a trabajar bien, pero lo de por la noche y los botellones y las cosas, eso es una vergüenza. La gente no está haciendo las cosas bien y ese es el problema. Empiezan a irse de parranda que yo, bajo mi punto de vista, los que están provocando más esto, yo creo que es la juventud, que se juntan sin mascarillas y todo esto y luego de eso va para casa y de casa al que le toque, ¿entiendes? El botellón y la gente joven, eje central del problema tal como ha llegado a la sociedad española. Vamos a ver imágenes de Logroño y vamos a ver imágenes de cómo la policía detiene a bastantes fiesteros que no se dan por aludidos. Están en la calle del Laurel y, en fin, no tienen la sana intención de enclaustrarse de buen grado. En Cataluña, como les contaba antes, el drama para titulares de bares y de restaurantes. Hoy han tenido la confirmación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el sentido de que refrenda la decisión tomada por la Generalitat de cerrar esos centros, bares y restaurantes. Y ahora les quiero contar una cosa bastante significativa. Proviene de Murcia. En Murcia hay un Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria. Y estos señores han descubierto en las superficies de las habitaciones de los hospitales que, a pesar de las desinfecciones operadas ahí, se detectan restos de COVID. En algunas, claro, en algunas los han sabido detectar. Es por eso que han creado una especie de trampas para el COVID que pretenden alertar
de que esas habitaciones están contaminadas y así pues evitar nuevos contagios por esta situación. Y nos vamos ahora, ya por último, a Extremadura. Extremadura porque, hombre, la situación es bastante grave. Hoy han tomado restricciones perimetrales en Almendralejo y en 6 localidades más. Sin embargo, el consejero de Sanidad, que se apellida Vergeles, dice que no se dan los criterios para un confinamiento de toda la comunidad autónoma. En este momento no se da ningún criterio, para el cierre perimetral de la comunidad autónoma. No superamos en la incidencia acumulada en la comunidad autónoma los 500 casos por cada 100.000 habitantes, que es uno de los criterios. No llegamos al porcentaje de positividad de las PCRs como comunidad autónoma, estoy diciendo, ¿eh? Hay determinadas localidades que ya le he dicho que sí, pero no llegamos a ese 20% de positividad en las PCR en toda la comunidad autónoma, por lo tanto, segundo criterio que no se cumple. Y tercer criterio que no se cumple es la ocupación de UCI en general. Doy la bienvenida a nuestro primer invitado esta tarde, el doctor don Antonio Burgueño. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Javier. Ya ve que la cosa de moda, la fórmula de moda es el toque de queda. Quiero que escuche lo que vaticina Salvador Illa, el filósofo Illa. Vienen días muy difíciles, dice Illa. Es que vienen semanas muy duras, y lo vuelvo a decir hoy. Estamos ante semanas que van a ser muy duras. Viene el invierno. La segunda ola ya no es una amenaza, es una realidad en toda Europa. La segunda ola no es ya algo que puede llegar, una amenaza, es ya una realidad en toda Europa. Es la constatación de que en todos los países europeos, también en España, el virus está presente y está circulando entre nosotros. El según y cómo al toque de queda lo pone el abogado del Estado y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Que las fiestas se tengan que evitar corresponde a todos y cada uno también de los que vivimos en la ciudad de Madrid. Yo creo que es cierto que el toque de queda se podría argumentar que evitaría que la gente pudiera estar en las calles y que por tanto se pudieran celebrar estas fiestas. Pero es que antes del toque de queda estamos nosotros como ciudadanos. Y creo que nosotros como ciudadanos, todos los que vivimos en la ciudad de Madrid, tenemos que ser conscientes de que no debería ser necesario tomar medidas tan drásticas como el toque de queda. Ya hay restricciones, ya se evita que las reuniones sociales también en el ámbito familiar sean más de 6 personas, ya hay un cierre de la hostelería. Es decir, me parece también que no estaríamos cumpliendo nuestro papel debidamente como ciudadanos si de verdad para evitar esas fiestas tiene que haber un toque de queda en la ciudad de Madrid. Debo ser yo, don Antonio, pero percibo cierta sutil diferencia entre el tratamiento que da la Comunidad de Madrid, más proclive al toque de queda, que el que le da el Partido Popular. Lo digo porque emitía un tuit Ana Pastor, que ya saben que es la persona de sanidad del Partido Popular. Reclamamos al ministro Illa como autoridad sanitaria de nuestro país que establezca criterios homogéneos y claros basados en informes técnicos para responder a la situación de la pandemia. Basta ya de mirar para otro lado. ¿Qué opina usted del toque de queda? ¿Es una medida útil? ¿Es una medida dudosamente útil? ¿Usted la bendeciría o no? Pues yo tengo mi haber el que he sido médico militar y por lo tanto... Ahí se encontrará como en casa. Parece que... Pues no es así. No responde a los criterios lógicos que tendría que tener un estudio para decir cuántas personas circulan a partir de las 11 de la noche en una ciudad como Madrid, en la que yo estoy acostumbrado a circular a muchas horas del día, de la tarde y de la noche, porque he salido a hacer mis avisos y yo creo que Madrid es una ciudad que en estos momentos se queda solitaria desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Yo vivo en una zona donde circula mucha gente por el día, es decir, vías por donde transitan las personas, y yo no veo que haya necesidad de un toque de queda. Creo que los viernes, los jueves, hay chicos que salen y hacen su botellón. ¿Es eso lo que queremos anular? Para eso hay que hacer un toque de queda
Pues yo la verdad es que creo que lo primero que habría que hacer es cuantificar las personas que circulan. ¿Y para qué circulan? Porque circulan camiones, suministros, una cantidad de personas y de profesionales, trabajadores que están circulando por la vía pública. Algún que otro chorizo, no lo sé, pero a eso no es a los que pretende parar el sistema sanitario. Por lo tanto, lo que yo echo de menos en todo esto, y me remito al artículo editorial de la revista más importante del mundo de hace una semana, que se llama la New England Journal de Medicina, que es la más leída del mundo, sin ninguna duda. En el editorial dice que han fracasado todos los gobernadores, casi todos los gobernadores del mundo. Y todos son porque quieren actuar y tienen muy poca capacidad de recepción y de recibir eso que sí que Ana Pastor lo ha dicho, de trabajar con datos técnicos. En estos momentos se recordará, don Javier, que el Gobierno de la Nación, allá por el mes de mayo, entre abril y mayo, empezó a hacer un trabajo a sugerencia de algunos, entre ellos estaba esta casa, de decir cuál era la seroprevalencia. ¿Cuántas personas tienen anticuerpos y cómo está la sociedad para esto y para saber? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, ese artículo del New England decía los países que han acertado, como puede ser Nueva Zelanda, como puede ser Australia, como puede ser Corea, como puede ser Singapur, como puede ser Japón, ahora que viene una oleada, como dice el ministro, que parece que se ha enterado hace poco, cuando sabemos que la biología del virus iba a decaer en verano, quizá un poco más de lo que decayó, pero que iba a decaer en verano, qué duda cabe, y que en el otoño y con los fríos iba a volver a estar pujante, pues evidentemente está pujante. Pero ¿cuántas personas han pasado en Madrid? En algunas zonas de Madrid hemos tenido por ejemplo, en Torrejón se ha hecho un estudio y estaba en cerca del 20%. Después de estas semanas de ataque del virus, ¿dónde estamos? Porque hay inmunidad celular de personas que no la han contraído y hay inmunidad serológica de personas que la han contraído. A lo mejor resulta que ya estamos en 1,5 millones de personas con defensas en Madrid, que podría estar muy cerca de eso. Bueno, por lo tanto, esto sería precisar un poco para las medidas que hay que hacer. Yo lo del toque de queda me parece que es un toque de atención, de importancia, pero, oiga, a la economía le va muy mal. Pues seguramente. A veces los políticos toman medidas que podríamos calificar de medidas de lavarse las manos. Es decir, cuando has impuesto el toque de queda, la gente percibe que es que, han puesto el toque de queda. Y eso a algunos políticos les sienta de maravilla. Porque con eso pues ya no hay rastreos que dicten dónde hay que actuar, que es seguramente lo que nos falta hacer. No hay sistemas informáticos que permitan habilitar un corpus técnico para que estas medidas no vayan pues a disparar con perdigón del 8 a unos pajarillos, ¿no? Exactamente. Bueno, pues quiero hablarle de la sanidad madrileña a propósito de algo que a mí se me antoja ciertamente una crisis. ¿Por qué? Bueno, vimos la dimisión de una de las personas clave que pusieron al frente del comité de enlace. No nos extrañó nada porque era un choque de trenes anunciado y que dimitiera que el señor pues nos pareció hasta normal. Tendimos a comprenderle, pero es que hoy ha habido dos dimisiones importantes en la sanidad de Madrid. En primer lugar, ha dimitido Marta Sánchez Celaya, gerente de lo que podemos llamar el mundo de la atención primaria madrileña. Es esa señora que ven ahí en la fotografía. Bueno, a continuación, o al mismo tiempo, ha dimitido la gerente asistencial de hospitales, Bárbara Fernández. Y hombre, estas sí que son, o al menos parece que son, dos personas responsables de dos argumentos centrales en el combate contra el COVID. Don Antonio, ¿cómo lo ve? Pues lo veo
A ver, Marta Sánchez Zelaya es una profesional de atención primaria que tiene conocimientos importantes del sistema de atención primaria de Madrid y que lleva ya unos años ejerciendo tal responsabilidad. Yo creo que Bárbara Fernández no llegó nunca a estar en la gerencia de hospitales en plenitud de funciones, porque desde el principio desde el mes de marzo ha estado en una situación más bien de apoyo técnico de datos y de la situación global de la epidemia, y ha ejercido muy poco como líder dentro de los hospitales, que lo ha hecho el propio consejero, auxiliado por otro profesional de alto conocimiento de los hospitales, que era el doctor Soria. Por lo tanto, Marta sí ha ejercido su función y, sin embargo, Bárbara no lo ha estado haciendo porque fue destinada a otra cuestión. Todo esto está basado en que ha habido un cambio importante en la viceconsejería. Es decir, la viceconsejería de la que depende el SERMAS, pues ha cambiado, ha pasado de una viceconsejera con claro matriz político y menos sanitario, aunque era psicóloga de profesión, pero ella, su carrera era política, ha pasado a manos de un profesional, de un técnico profesional, de experto en urgencias, que es González Armengol, director de las urgencias, codirector de las urgencias del Hospital Clínico de Madrid, presidente de todos los servicios de urgencias de España, un hombre muy sólido y, claro, naturalmente quiere tener su equipo. Esto es normal. Por lo tanto, yo no sé si Bárbara iba a estar entre una u otra, iba a estar entre los elegidos por Armengol. A mí me parece que no, que Armengol tenía sus propias convicciones y tenía otras personas preparadas, que las ha traído en el caso de hospitales inmediatamente. En el caso de primaria, yo creo que no tardará en rellenar ese puesto. Bueno, decía usted que esto obedece a los cambios dentro de la consejería. Hay algunas cosas fuera de la consejería que no cambian nunca. Quiero que vean la manifestación a las puertas del Ramón y Cajal, hospital madrileño, del mundo sindical de la sanidad. Ya saben, como siempre, con las pancartas, con los megáfonos, etcétera, etcétera. Todo muy multicolor, centrado, eso sí, eso es lo que quiero subrayarles, en los errores y las inacciones de la Comunidad de Madrid. ¿Para cuándo un encuentro de estas características a las puertas del Ministerio de Sanidad, compañeros? Esa es la pregunta que yo lanzo al viento, es completamente retórica y esto es más de lo mismo, don Antonio. Bueno, yo creo que están en una situación de desacierto, apuntando hoy a la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad de Madrid lo está haciendo, creo que mejor que las demás. Lo que pasa es que es el Ministerio quien está creando situaciones altamente confusas en todo el territorio nacional. El Ministerio sobreactuó durante la primera ola, sobreactuó en todos los sentidos, es decir, yo soy el que compro, yo soy el que mando, yo soy el que digo, yo soy el mando único. Le fue mal. Y ahora pues ha sido un abandono absoluto de la situación. Se terminó el toque de alarma, no era de queda, era de alarma, y entonces me puedo ir hasta de vacaciones y ya volveré. Y cuando ha vuelto, pues ha estado como de controller, eso es una cosa de, recogiendo datos, con muy poca seriedad. No hay estudios científicos promovidos por el propio Ministerio, no hay el estudio de seroprevalencia, debía haber controles de por qué pasan las diferencias entre comunidades contiguas, que no son
tan extrañas, pero que parece que aquí se genera un problema enorme, porque la incidencia de casos en Castilla y León y Castilla-La Mancha está relacionado con el centralismo económico, social que tiene España sobre como centro Madrid, como la gran urbe que va a 300 kilómetros de la propia. Bueno, pues todo esto, en vez de hacer de controles, de guardia tráfico, incluso de decir estoy ahí para impedir que entren en Madrid, no, pero diga usted cómo es el flujo, diga usted, analice, diga usted cómo va la epidemia y cómo van los contagios. No lo sabe hacer, ni tienen material para hacerlo, ni se lo han propuesto. Por lo tanto, estamos en una carencia científica de profesionales en el Ministerio de Sanidad. Lo hemos dicho desde el principio, no hay cuerpo de sanidad nacional porque se extinguió y no la han repuesto. Y en estos tiempos pues tampoco se han encargado de llamar a los expertos de diversas comunidades autónomas y que podrían hacerse, haber venido en una maleta, con una maleta a Madrid para todo este tiempo y meterse en un hotel y trabajar 365, 24 horas, 7 días a la semana y seguir algo que a la opinión pública lo necesita, que es una información mucho más exhaustiva. Por cierto, quiero conocer su opinión a propósito de cómo va la segunda oleada. A lo tonto modorro estamos ya en más de 6.000 fallecidos en lo que llamamos la segunda oleada, esa que dice ella que ahora se nos va a complicar todavía más. Nos entregan una grajea diaria que dice la de hoy, 218 fallecidos. Y la administramos con total naturalidad. 218 en 24 horas es un buen número de fallecidos. Sí. Con datos en la mano, ¿cómo ve usted el rigor y el control de la segunda oleada? Yo creo que la sociedad aprendió mucho, la sociedad científica y médica y la asistencial ha aprendido mucho, y en estos momentos lo que podemos decir es que no tiene nada que ver las cifras de contagiados de la primera con la segunda. Por lo tanto, la relación de letalidad que tenía la primera en razón de los enfermos era que tan solo en la primera ola solo se contaban los enfermos que se hospitalizaban, que eran a los que se hacían PCR. En estos momentos, en Madrid, por ejemplo, se hacen 120.000 PCRs a la semana. Por lo tanto, en estos momentos se contabilizan muchísimos contagios y, por lo tanto, también muchas personas asintomáticas. Estamos acercándonos al mundo real de los contagiados. Y de esos contagiados, que Madrid tenga 2.700, 2.800 enfermos hospitalizados con unos días de estancia cortas, porque están dando unas altas casi similares o en algunos días superiores a los ingresos, bueno, pues es tener dominada la atención sanitaria, la asistencia sanitaria en Madrid, por ejemplo. ¿Qué es lo que se nos desbarata del sistema sanitario en toda España? Las UCIs. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cuarta parte de las UCIs que tiene cualquier sistema sanitario occidental. Casi el 20% de lo que tiene Alemania. Es decir, tenemos muy pocas camas de UCI. Cuando hemos tenido la primera ola, se tuvieron que improvisar UCIs en todos los hospitales, paralizando quirófanos, haciendo camas de UCI hasta en bibliotecas como la del Hospital Gregorio Marañón, con 60 o 70 camas de UCI. Por lo tanto, a eso no deberíamos haber llegado en la segunda ola, porque otra vez se van a paralizar quirófanos, otra vez, y la gente sigue necesitando. Por lo tanto, la ocupación de hospitales es bastante baja. No nos crea problemas el que Madrid, no debe crear problemas al sistema sanitario, el que Madrid tenga entre 3.000, 4.000 camas ocupadas en planta. Es un problema
que tenga 450 camas de UCI, porque hay que decir que el parque de UCI de Madrid y de toda España, el de Madrid es de 350, que es la 10ª parte, le corresponden más, tiene más de las que les corresponde. Ya se sabe que Madrid tiene la 10ª parte de 3.500 camas que tiene España. Bajísimo. Deberíamos habernos preocupado de aumentar las camas en toda España. Y no nos hemos preocupado. Algunos ventiladores han comprado. Pero también hay que decir, inventar camas puede ser fácil, con dinero. Aumentar los servidores de unas camas de críticos no se crean en 2 días. No se improvisa. No se improvisa. Por lo tanto, había que pensar en esto. Y tenemos tiempo, porque, don Javier, esta procesión es muy larga, es larguísima. Es marzo, abril, está muy lejos. Está empezando esta enfermedad a estar otra vez en virulencia. Vamos al invierno. Habrá, pero siempre en lo alto, porque el virus ha vuelto fortalecido, ha vuelto con lo frío, se estará aún más seguro, porque es biológico, esto es biológico. Eso no falla. En todos los virus respiratorios lo pasaremos así, y por lo tanto pues se vendrá la gripe común, la influenza. Vacúnense de ella, naturalmente, porque una sobre la otra va a ocupar más camas y va a ocupar más cosas. Esto es lo que yo pienso. Don Antonio Burgueño, un placer enorme tenerle en el programa. Muchas gracias por sus opiniones y muchas gracias por compartirlas con todos nosotros. Tenga Estoy encantado, muy buena tarde. Porque, entre otras cosas, aprendo mucho solo en lo que me toca oírte. O sea, que ya me ilustra. Seguro que ustedes han visto eso de los códigos QR en los restaurantes para ver la carta. Ya saben que cogen el móvil, con la cámara apuntan al código QR y a partir de ahí leen el menú. Bueno, pues sirve para muchas otras cosas esa aplicación que aparece a la derecha de la pantalla. Bueno, sirve para tantas cosas como para que este programa siga existiendo. Si ustedes quieren apoyar a este programa, solo tienen que activar con la cámara del teléfono, apuntar al código que aparece ahí abajo, debajo de la bandera, y entonces verán en la pantalla de su móvil que aparece una aplicación. Si siguen las instrucciones, gracias a este sistema tan moderno, pues con 50 céntimos podrán ayudarnos. Así de fácil. Además, a cambio de su primera aportación, en Verse le van a multiplicar por... Verse es la aplicación, se llama Verse. Se lo van a multiplicar por 10 para que sigamos siendo esa televisión que ustedes necesitan, esa televisión que, como les digo siempre, se va a dejar los piños por defender sus libertades y sus derechos. Nos vamos a publicidad. Yo les digo a menudo que hay cosas que solo van a oír en esta cadena. Esta es una de ellas, la que les voy a contar ahora. Me extraña extraordinariamente que los señores de la oposición política en nuestro país, que en la moción de censura, en tu paquillo, para allá, no sé qué, se les ha escapado un gol para meter en la escuadra puerta vacía del señorito Peter Sánchez. Se acordarán todos de cuando Peter Sánchez, un fin de semana, después de una agónica negociación, vino aquí, volvió, hizo una gran acontecimiento público a propósito de los 140.000 millones que nos iba a dar Europa para la reconstrucción, la resiliencia y no sé cuántas cosas. Bueno, pero no se acordarán, porque a los señores de la oposición este tema como que les da igual, que hemos hecho renuncia de 70.000 millones de los créditos europeos. Recordarán que los 140.000 millones se dividían en 70.000 que eran créditos y que había que devolver, y 64.000 que eran prestaciones o subsidios pues a fondo perdido, que no hay que devolver. El gobierno de Pedro Sánchez, de ahí que si detectan indignación en mi voz es comprensible, solo va a reclamar por ahora, quiere decir hasta el año que viene, el dinero comunitario que es a fondo perdido. El que no es a fondo perdido, que hay que devolver, de momento vamos a hacer renuncia, no lo vamos a reclamar.
Nos lo tienen concedido, pero no lo vamos a reclamar. Por algunas consideraciones. ¿Por qué? Se preguntarán cómo es que España renuncia a casi la mitad de la cifra que nos han concedido los europeos. Pues es que los préstamos hay que devolverlos. Y los préstamos hay que devolverlos y entonces si ahora te los llevas de Europa, sí o sí los tienes que devolver. Razón por la que han echado el freno, no se lo han contado a nadie, ¿eh? No hay nadie de la oposición que les diga, pero qué puñetas es esto. ¿Cómo queda España a los ojos de Europa si se pelea por unos fondos y luego renuncia a ellos? Hombre, por favor, no me digan. Renunciamos a la mitad del dinero que nos tienen concedido, los 70.000 millones en préstamos. Y nos llevamos todo aquello que no hay que devolver. Oiga, estos a qué están jugando. Dicen al Ministerio de Economía, etcétera, hoy le han preguntado a Nadia Calviño, tampoco ha dado una explicación clara de nada, dicen que, bueno, claro, es que esto lo que supondría es inmediatamente disparar nuestras cifras de deuda. Bueno, es que, claro, vamos a esperar. No hemos renunciado definitivamente a esos fondos, pero temporalmente sí. Hay tiempo hasta julio del 23. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que ese dinero no es urgente? ¿Cree alguien en este gobierno que ese dinero no es absolutamente imprescindible para intentar guiar este país hacia algo que no sea el desastre económico? Y eso no debiera ser el presidente del gobierno el que saliera, igual que hizo, bueno, soy El Salvador, traigo 140.000 millones del ALA, a explicarle a los españoles que están agobiados por el paro, que ven cómo cae nuestro Producto Interior Bruto, que ven cómo aumenta nuestra deuda pública, que estamos renunciando a ese dinero porque, bueno, pues porque a lo mejor, es decir, porque no teníamos claro cuando lo pedimos cómo lo íbamos a administrar. En el fondo hay un problema de gestión. El gobierno de Peter no tiene la más remota idea de cómo gestionar esos 70.000 millones de préstamos. No sabe a quién dárselos, no sabe cuál va a ser el propósito y ante la duda pues han decidido tomar el camino de abajo. Y el camino de abajo es decir, bueno, vamos a decirles que de momento renunciamos y oye, nos quitamos el problema de encima, a ver si nos aprueban los presupuestos y a ver si podemos continuar en el machito unos cuantos meses más sin resolver el problema que es la agonía de la economía española. Dicho lo cual, les presento ya a nuestros invitados para entrar en fase de debate. Don David Gómez, abogado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xavier. ¿Todo bien? Muy bien. Me alegro. Don Roberto Hernández, presidente del Club de los Viernes, muy buenas tardes. Buenas tardes, por decir algo, pero sí, bueno. ¿No es sorprendente que la oposición no entre a esto como búfalo en cacharrería? Pues es sorprendente, sí. La oposición parece más pendiente de la moción de censura y de que va a votar uno y va a votar otro, pero bueno, es que el dinero dicen que es lo más cobarde que hay. Y a mí me parece que Europa tiene bastantes reticencias a la hora de prestar dinero a un país que en algunos medios de comunicación están catalogando ya como Estado fallido. Y simplemente porque las instituciones no funcionan, porque están politizadas, porque hay un asalto a ellas, hasta el Poder Judicial. Entonces, oye, yo te dejo este dinero, pero ¿qué garantías hay de devolución? Y el Gobierno pues sabe que con 23 ministerios y centenares de chiringuitos y asociaciones que están ahí lapadas, ¿no?, pues va a haber que repartirlo probablemente a cosas que... Pero es mucho aspirar a que haya un reproche de parte de la oposición a esa manera de actuar, una manera pues sorda, callada, poco transparente. ¿Es que no merecen los españoles saber que su gobierno ha renunciado por ahora a esos 70.000 millones? Como si andáramos sobrados de dinero para potenciar la economía del país. Pues es que no hemos escuchado nada, Xavier. La oposición está bueno, pues a sus cuestiones, a la moción de censura, a que no me quiten el sitio, a colocar a los amiguetes. Es decir, estamos a esto y no estamos realmente a lo importante. 140.000 millones son muchos millones, pero claro, ¿cómo quedamos en Europa? Cogemos lo que es gratis y lo que no es gratis no lo cogemos. Efectivamente. ¿Cómo quedamos? Es decir, ¿cuál es la imagen que tendrán los frugales de un país que... Usted, España viene y dice, este dinerito que no le cuesta nada, esto sí me lo llevo. Ahora bien, el dinero que cuesta porque cuesta y tenemos que cogerlo, ese no, mire, ese no me le quedo. El que hay que devolver... Que hay que devolverlo, yo no me lo quedo. Déjelo ahí que ya veremos. Claro, entonces, y la pregunta del millón es, ¿cómo se van a pagar pues, tantos negocios cerrados? Ya no hablamos solo de hostelería, sino hablamos de muchísimas empresas y sectores que ya están convirtiendo sus ERTES en ERES. Ojo con esto, ¿eh? Esto disparados los concursos de acreedores. Bueno, se prevén 50.000 concursos de acreedores. O sea, el país está patas arriba.
Un ejemplo de a qué se dedican en su tiempo libre los señores diputados. Esta vez no hablo de los de la oposición, que han hecho lo correcto. Hablo de los que están en el gobierno, de los del PSOE y los de Unidas Podemos. Hoy había una reunión de la mesa del Parlamento para hablar, entre otras cosas, de si procede o no procede subir el sueldo de los señores y señoras diputadas. Y mira tú por dónde el PSOE y Unidas Podemos arrancaban con una consideración favorable. Vamos a subir el sueldo de los diputados en el año 2021. Bueno, ahí se debe haber armado una tormenta, pero no del desierto, no, de la carrera de San Jerónimo. Tal ha sido la refriega que han quedado tan avergonzados los representantes de los diputados en la mesa del PSOE y de Unidas Podemos, que han dicho, bueno, pues sí, parece prudente que se congele el aumento de salarios de sus señorías. Y en eso ha quedado la cosa. Una vergüenza sideral. Don Roberto, estás riéndote por debajo del morrillo. Porque es que es la clase política en su más pura esencia. Cuando uno es más joven, ingenuamente piensa en las bondades de los servidores públicos que están al servicio de la población y esas cosas que nos quieren vender, y te das cuenta que esto es para lo que están. Algunos piensan, ¿cuánto me queda aquí? En la siguiente legislatura a lo mejor no tengo escaño, déjame apañar todo lo que pueda, que también tengo que llevar un plato de garbanzos a casa. Entonces, la política como forma de vida y medre, no como algo al servicio de los ciudadanos, y lo estamos viendo. Entonces es una clase política realmente infame. Y cuando algunos dicen, bueno, es que tenemos los políticos que nos merecemos, te los merecerás tú. Yo no creo que me los merezca, y la generación de mis padres, que fue la que hizo la transición y pasaron un proceso histórico bastante complejo, tampoco se merecen esto de ahora. Y hay países donde están legislando para reducir sus representantes en el Congreso y en el Senado, y no son países con una trayectoria muy ejemplar, por ejemplo Italia. Y aquí de eso es que nuestra clase política no quiere ni oír hablar. Aquí estamos en el tope, además, de parlamentarios en este momento, es decir, no cabe ni uno más. Es decir, tendríamos que tirar las paredes de la carrera de San Jerónimo para ensanchar el hemiciclo, ¿no? A este paso, ¿no? Pero es muy curioso porque los diputados de Podemos, estos que venían a luchar por la justicia social, por el pueblo y no sé cuántas cosas más, y a bajarse el sueldo, y en fin, y a poco menos que trabajar sin cobrar, que era más o menos lo que nos vendían, resulta que no, que aprueban la subida de sueldo, que están encantados de conocerse con sus escaños, y que de aquello, ¿os acordáis de aquello de la rebaja del sueldo que iban a cobrar no sé cuántos salarios interprofesionales? Ya nada. Eso era un compromiso de Podemos. Pero de 5 minutos, fue un compromiso de 5 minutos. Luego digamos, en la memoria reciente de los señores diputados y senadores debiera figurar que estuvieron 3 meses de barbecho. Estuvieron 3 meses de confinamiento en los que no hubo reuniones, salvo de algún partido que quiso, a mitad de camino, quiso decir, oiga, esto no se puede parar el Congreso. ¿Cómo se va a parar el Congreso? Vamos a, al menos en lo que a nosotros no nos van a hacer ese reproche, pero en general la actividad política del Congreso y del Senado se paró. Hombre, pues digo yo que eso no se lo han reclamado. Eso sí que lo cobraron, pero no lo trabajaron, ¿no? Bueno, pues hombre, ¿cómo vais a pedir un aumento de sueldo en el año 2021 con el número de parados que tenemos, el número de gente con renta mínima, el número de gente con ERTES, los que se van a convertir y aún no lo saben en ERES? La pregunta, Xavier, es, ¿se merecen la subida? Porque, ojo, a mí alguien que trabaja, que saca adelante el trabajo, no me importa que cobre el triple, siempre y cuando tengamos unos resultados. Esto pasa en la empresa privada. Sin embargo, nuestros servidores públicos, durante el último año... Casi te diría que pasaba. Bueno, pasaba. Bueno, en este momento quizás no, pero me habéis entendido, ¿no? Es decir, en este momento me gustaría saber qué iniciativas legislativas, qué es lo que han hecho en el año 2020 para merecerse una subida de sueldo en el 21. Es decir, ni siquiera han puesto en marcha una ley sanitaria acorde para controlar todo este tipo de pandemias, que sí lo ha hecho Alemania, por ejemplo. Alemania sí lo tiene. Y nosotros hemos estado 8 meses mirándonos el ombligo, directamente. Recuerda a Pedro Sánchez decir, hemos vencido al coronavirus, es hora de salir a disfrutar. Y acto seguido se fue de vacaciones. Entonces, salir y disfrutar en campaña electoral. ¿Qué daño nos ha hecho ese comentario? En general, digo. Perdimos todo un verano. En fin. Bueno, vamos con la moción de censura. ¿Qué sabemos de la moción de censura? Algunas cosas, no todas ellas tristes, alguna muy, muy divertida. Por ejemplo, en primer lugar, esta no es divertida. Casado ha decidido que rebatirá personalmente a Abascal mañana por la tarde y supongo que pasado por la mañana. Pero vamos con la posición del Partido Socialista, que aquí viene la diversión. Verán.
José Luis Ábalos, el hombre que va por la noche al aeropuerto a llevarle las maletas a Delcy Rodríguez. Bueno, ¿qué opina él de los que hipotéticamente piensan abstenerse? Cuidado, él no sabe lo que va a hacer el Partido Popular, pero por si acaso, por si decide abstenerse, pues pone el dedo en la llaga, a ver si consigue que voten que no, que es lo que le molaría al Partido Socialista Obrero Español. Dice Ábalos que abstenerse es de acomplejados. Nos parece igual de grave votar sí como votar abstención a la moción. Y lo digo igual de grave porque descartamos que vote que sí. Que vote que sí porque ya lo han dicho, pero evidentemente votar que sí sería tanto como resignarse a tener un papel absolutamente seguidista de la ultraderecha y por lo tanto renunciar a cualquier aspiración de liderazgo. Por lo tanto, es que no es ni planteable la posibilidad de votar que sí, simplemente por sobrevivir como partido político y sobre todo como partido que aspira a liderar la oposición. Descartado el sí, solamente nos queda el no o la abstención. Y la abstención no deja de ser una respuesta acomplejada de quien no quiere romper, como decía antes, sus vínculos con la ultraderecha. Es decir, abstenerse es de acomplejados. No te abstengas, Casado, porque es de acomplejados, te lo dice Ábalos. Bueno, corría el mes de junio del año 2017, cuando Podemos le planteó una moción de censura al Partido Popular, que estaba en el gobierno. ¿A qué edad tan lejos ya eso, verdad? Hay que tener memoria siempre. Y entonces al señor Ábalos le tocó defender la posición de su partido, del Partido Socialista Obrero Español, que fue abstenerse. Y en aquella ocasión, mira tú por dónde, Ábalos, pues ¿qué decía sobre la abstención? Que abstenerse tampoco es tan grave. Pero quítenos la responsabilidad de que parece ser que ahora el señor Rajoy, porque nos abstengamos, va a ser la culpa de que sigan, porque no es verdad. Y porque además lo que queremos demostrarle es que a veces abstenerse pues tampoco es tan grave. Tampoco es tan grave. Entonces, ¿en qué quedamos, Ábalos? ¿Dónde están las maletas de Delcy Rodríguez? Que es lo que a nosotros de verdad nos importa. Entrar en tus contradicciones es el divertimento de esta tertulia. Don Roberto. Bueno, pero también es verdad que la gente como Ábalos, que habla con ese esparpajo, esa desvergüenza, son inmunes a la hemeroteca. Les da igual y por eso tienen el puesto que tienen. De todas formas, cuando dice que hay que desligarse de la ultraderecha y ellos quieren una moción con el apoyo del no, de Esquerra Republicana y Bildu, esos que son de centro, son personas moderadas, es lo que no entiendo. Por otra parte, Casado, que quiere rebatir a Abascal, aún no ha entendido que Santiago Abascal no es su rival político, que no estamos a eso ahora mismo, que los enemigos, por decirlo un término bélico, son otros. Y luego, aunque la moción de censura dicen es que los números no dan, yo creo que hay contiendas a las que hay que ir, aunque sepas, o sea, hay batallas a las que hay que dar, aunque sea perdida de antemano y sepas que está perdida, hay que dar la batalla igual, por dignidad. David. Bueno, el señor Ábalos, que por las noches es personal de tierra de AENA, se conoce que el sueldo de ministro no le va bien, entonces bueno, hace chaqueta roja. Hace extras, chaqueta roja por la noche en el aeropuerto y además encima pues es del personal que va llevando a las personas que no pueden valerse por sí mismas, pues debe de ser él, ¿no? O que lleva mucho peso. O que lleva mucho peso. Bueno, pues el señor Ábalos, que acabamos de ver que es un gran estadista, es una cosa bestial de hombre. En aquel momento decía, no, la abstención, hombre, pues sí, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no? No es tan grave. No es tan grave, ¿pero por qué? Porque ellos querían marcar distancias con Podemos, o sea, ni más ni menos. O sea, eso fue así. Por eso es la misma situación que existe hoy entre el Partido Popular y Vox. Esto es exactamente la misma situación. Entonces, pero claro, es que el señor Ábalos, menos mal que solo hay sí, no y abstención, porque si llega a ver Casa, también dice algo sobre, digamos, esa situación, ¿no? De verdad es que el Partido Popular ha elegido Casa. No, si él puede elegir maleta, elige maleta. Elige maleta, lo ha elegido, ¿no? Entonces, él lo analiza todo por si acaso, ¿eh? No sabe lo que va a hacer el Partido Popular, porque no lo sabemos nadie, y de repente, por si acaso, él lo lanza. Pero claro, con un contrasentido total, ¿no? Que le ha descubierto Xavier las cartas, se las ha puesto encima de la mesa de, oye, que usted en el 2017 decía justamente lo contrario y además se abstuvo. ¿Por qué? Eso lo explicamos. Porque había que marcar distancias con Podemos. Esa era la consigna del Partido Socialista en aquel momento para ganar techo electoral. O sea, eso era así. Entonces, que critique ahora al Partido Popular, lo que pasa es que el Partido Socialista juega
a alinear la derecha, juega a que son malos malísimos. Entonces, digamos, bueno, Vox es malo malísimo y entonces el Partido Popular, por analogía, también lo es. Entonces, pretenden decidir o hacer ver a la sociedad española que la derecha, toda la derecha en su conjunto, es como si viniese el coco. Oiga, mire, usted está gobernando con una extrema izquierda que además es comunista. No se le olvide, ¿eh? No se le olvide. Entonces, no venga usted a dar ninguna lección. A mí, Vox me parece un partido de derechas y el Partido Popular de centro-derecha. ¿Qué pasa? ¿No pueden ir de la mano? Irán de la mano seguramente en momentos y tendrán que ir de la mano. Bueno, ahora hay una moción de censura donde no sabemos qué va a hacer Pablo Casado. Lo que sí que es cierto es que el señor Ábalos lo que tiene que hacer, con perdón, es dedicarse a su oficio de por la noche y dejar la política para otros. Estaba yo pensando, ¿cómo se ha puesto el lechón desde el 2017 hasta el 20? Sí. Ahora en el gobierno, todos los días hay traca atrás dándole a la política da bien de Algún día trabaja por la noche, eso sí. ¿Le afectará el estado este de Buena Esperanza, del estado de, ¿cómo se llama esto? Ya no me acuerdo. El toque de queda le afectará también a Ábalos, digo yo, o se considera una actividad esencial y básica el ayudar a las venezolanas del gobierno de Maduro que lleguen sobrecargadas con no se sabe qué cosas a los aeropuertos españoles. Ya lo veremos, estaremos al tanto. Bueno, menos mal que esto de la moción de censura termina a estas horas del jueves, ya será pasado, espero, porque si no llegan matándose. ¿El PP y Vox? Sí, el PP y Vox, estoy hablando del PP y Vox. Hoy hacía una observación técnica Macarena Olona que sí que merece la pena repasar. Dice no a la votación secreta de lo que los diputados quieran pues decidir sobre la propuesta que les lanza mañana Vox. Es que el reglamento de la Cámara es taxativo cuando establece, ustedes lo saben bien, que la moción de censura es una de esas votaciones que en modo alguno se puede hacer de manera secreta, tiene que ser de viva voz y por llamamiento de todos y cada uno de los diputados y únicamente cabría el voto telemático en los supuestos excepcionales que prevé el reglamento. Se quiere proteger nuevamente a los diputados y mantener esa disciplina de voto. Ya hemos visto que en el caso del Partido Popular, incluso con amenaza de sanción, porque es cierto que nosotros, nunca voy a desvelar la identidad, tenemos conocimiento directo de diputados no solo del Partido Popular, sino también del Partido Socialista, que nos han dicho abiertamente que si tuvieran libertad de voto apoyarían la moción de censura. Bueno, vamos a la trifulca. No va a ayudar en nada las referencias al pastoral mundo de las vacas. Lo digo por Iván Espinosa de los Monteros, que esta mañana pues abría la caja de los truenos de esta forma. Que el partido que antiguamente lideraba la oposición y que hoy es simplemente un partido contemplativo de la situación y que no quiere tomar ninguna decisión. A mí me recuerda un poco a esas vacas que mugen mirando al Cantábrico, contemplando el horizonte, que no se preocupan por lo que está sucediendo. Pues mire, yo no tengo nada más que decir. Como he dicho, la situación es suficientemente grave como para tomar una postura proactiva. Habrá gente que prefiera que Pedro Sánchez continúe, estoy seguro, votarán a favor. Hay gente que sin duda, hay millones de personas que sin duda prefieren cambiar el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Bueno, Espinosa que parece Virgilio y Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular, que juega a 007, mañana te lo cuento. Nunca nada es definitivo. La moción de censura empieza mañana, se desarrollará durante 48 horas y la estrategia es la que es y en política nunca nada es definitivo. Son dos grandes aportaciones para la historia del parlamentarismo. Que la moción de censura vaya a durar 48 horas, muchas gracias, pero es algo que ya lo sabíamos, todos lo sabíamos. Y lo otro, pues tampoco despeja gran cosa, Roberto. Bueno, yo como asturiano conozco bien a esas vacas anodinas que están así mirando un poco con esa mirada que tienen, que es pura inocencia y estupidez también, o viendo pasar el tren o mirando el Cantábrico. Hay una guerrilla interna entre la derecha, por el trono de la derecha, entre Vox y PP, que creo que no hacen ningún bien al interés general de España. Pero bueno, es que si la disciplina de voto existe y no hay libertad para votar, no son necesarios 350 diputados, con que vote uno por cada partido, ya está. Entonces estamos desperdiciando muchos sueldos, más todavía de los que ya desperdiciamos. De hecho, había una propuesta de Esquerra Republicana para ningunear a Vox, que era que no vaya nadie, que no vaya nadie del PSOE, que no vaya nadie de Unidas Podemos, que no vaya nadie de Bildu, que no vaya nadie de Esquerra, pero no ha sido atendida la propuesta del gran rufián, no solo de apellido. En fin,
David. Bueno, la moción de censura... Bueno, primero tienen que dar los números. Lo que pasa que somos conscientes de que los números no dan. Pero al margen de esto, el Partido Popular y Vox, desde mi punto de vista, se confunden de enemigo. Están dándose entre ellos cuando realmente el enemigo es Pedro Sánchez. Es decir, si políticamente hablando, se me entiende. Es decir, el enemigo es Pedro Sánchez y el gobierno de Podemos. Con lo cual, deberían de aunar esos esfuerzos en pegarle tiros, o darle mordiscos, ¿no?, al gobierno, porque la moción de censura no puede pasar en este momento por un conflicto o un combate entre el Partido Popular y Vox, que es lo que quiere Podemos y el Partido Socialista. De hecho, Ábalos, el señor de las maletas, lo ha explicado. Ha dicho, no, si el Partido Popular está lo suyo, es decir, está, que no le quiten el techo electoral, ¿no? Entonces, yo creo que no debe ser esa contienda entre Vox y Partido Popular y Vox, y deben de centrarse en lo esencial, que es atizarle en la cresta al señor Pedro Sánchez, porque, hombre, lo que no puede ser es que el señor Pedro Sánchez, pasadas esas 48 horas que nos ha explicado muy bien la señora Cuca Gamarra, se vaya de rositas, se vuelva a su casa 48 horas después, y además se vuelva tranquilamente diciendo, bueno, pues mira, hemos conseguido que el Partido Popular y Vox se peguen el porrazo entre ellos, y yo me voy a mi casa. Algo hemos ganado. Claro. Sí, esa sensación. En fin, bueno, hoy llevamos un tono hilarante que a mí particularmente me gusta. Quiero que vean imágenes de un acto presidido por la reina, al que ha acudido el vicepresidente Iglesias. En la imagen, ahora cuando tengan a bien servirnos la imagen, ahí la tienen. Ven cómo el vicepresidente Iglesias compite en atuendo colorido con Isabel Díaz Ayuso. Es una cosa bastante llamativa del aliño, porque, en fin, el que está aquí con la camisa de color, no se sabe muy bien qué y tal, ese es vicepresidente del Gobierno de España. A mí la cosa del vestuario me afecta, la verdad, bastante poco. Me afecta mucho más alguna consideración que ha hecho el interfecto de la camisa colorida. Dice Iglesias, y esto sí que me gustaría que quedase claro para todos ustedes, si me imputa el Tribunal Supremo, dice Iglesias, tampoco voy a dimitir. Y aquí sí que necesito psicología adversa. Don Roberto. Porque yo creo que la posibilidad la ve cada vez más clara y entonces no se plantea que él pueda renunciar a algo que tantísimo le costó, como puede ser la vicepresidencia. Y que ha tenido que haber una serie de conjeturas que se han dado, ¿no? Una serie de astros que se pusieron alineados para que Pablo Iglesias sea vicepresidente. Entonces, a ver, la corrupción es inherente a Podemos. Es un partido que ya nació corrupto, es un partido que nació financiado por lo que no financió. Entonces, no van ahora por una imputación en el Supremo, es imputación, tampoco es condena en firme. Yo creo que va a ser vicepresidente casi hasta el momento mismo que se lo llevan a la cárcel y al final entra y será obligado a irse. La cuestión es que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez tienen una de las uniones más fuertes de lealtad que hay, que es la de el propio taparse. O sea, tú no me hagas daño a mí, yo no te hago daño a ti. Si Pablo Iglesias cae, el gobierno de Pedro Sánchez cae. Por eso... Yo creo que se tienen amenazados entre ellos. Es decir, yo creo que los dos se necesitan por su ambición. Es decir, los dos tienen una ambición desmedida y entonces, que no está mal. Ojo, la política, yo no digo que tiene que haber ambición. Lo que no puede haber es mentira y lo que no puede haber es manipulación, que es lo que hay en este momento. Es decir, aquí la mentira en este momento se ha convertido en una verdad. O sea, la mentira política se usa a destajo. Bueno, el otro día la señora ministra con las mascarillas diciendo que Europa se lo prohibía, bueno, la mentira como un templo, porque resulta que en Lisboa lo ha hecho. Hoy ha admitido, por primera vez, que el gobierno estudia una rebaja del impuesto 21% que pesa aquí sobre las mascarillas. Pero bueno, de una manera forzada por la prensa. Eso te iba a decir, eso ocurre cuando le dais vosotros en la cresta. Si no le dais en la cresta, bueno, la ministra suelta esto, los españoles no lo creemos y todos están felices, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con Pablo Iglesias? Pablo Iglesias se cree Dios sobre la tierra. Es decir, es lo que se cree, efectivamente. Es decir, está Pablo Iglesias y el resto, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque así funcionan las dictaduras bolivarianas, así funciona el comunismo. Es decir, estoy yo y para mí, para mis hijos, para mi gente, yo lo que quiero es lo mejor de lo mejor, pero la justicia social será para el pueblo, no para mí.
Para mí, ¿cómo va a haber justicia social? ¿Cómo voy a vivir yo en una casa de protección oficial? No, yo tengo que vivir en un chalet. Es decir, la casa de protección oficial es para Xavier y para mí. Es decir, en fin, que no somos de su élite, ¿no? Entonces, bueno, eso es la contradicción de la izquierda y sobre todo la contradicción de Podemos, ¿no? Ahora bien, en el 2018 hubo una moción de censura por una sentencia que no era firme contra Mariano Rajoy y lo tumbaron. Y a partir de ahí nos estamos rasgando las vestiduras todos los españoles por la situación que arrastramos. Y eso lo provoca el Partido Socialista y Podemos, y se amparan en la imputación o pseudoimputación de un delito a un partido, ¿no? Y se han vuelto locos, sobre todo el de Podemos, se ha vuelto locos disparando contra los aforamientos. Decía incluso que era una institución decimonónica. Y ahora resulta que esa institución decimonónica le encanta, va a ir bajo palio. Es decir, oiga, mire, hay una por cierto, perdona. Sí, no, hay una cuestión, que es que Pablo Iglesias no concibe que él, como representante del pueblo, pueda ser imputado, porque el representante del pueblo, en un líder populista, está por encima del bien y del mal. O sea, él está ahí para hacer mejor la vida de la gente, aunque al final lo que hacen es mejor su propia vida, ¿no? Pero ¿cómo le va a imputar el Supremo? ¿Qué escándalo sería ese? Internacional. Internacional, como dijo en el momento. Y luego, por supuesto, que también dijo que no iban a tener coches oficiales y Pablo Iglesias tiene 5, lo de los 3 salarios mínimos que iban a cobrar, que no había límite. Es todo una música celestial, un flautista de Amelín, que es la propaganda política del populismo, es eso. Bueno, aquí cada día van a tener argumentos por si alguien de la familia, todos tenemos familias complicadas, vota esto de Unidas Podemos. Argumentos para que las comidas y las cenas, aunque ahora sea con pocos miembros, empiecen a interactuar. Sería bueno que conocieran hasta dónde llega la desfachatez de sus líderes. Bueno, hablaba usted de la sentencia de Gürtel, la sentencia utilizada por el tal Ábalos de forma... él dirá que leyó lo que decía la sentencia, y es así, Poco reproche le puedo hacer yo. El reproche se lo hago al magistrado José Ricardo de Prada, que se ha ido de rosita sin que le suponga el más mínimo quebranto, que se le fuera la pluma interesadamente por un interés político. Eso es lo peor que se le puede reprochar a la justicia, no a la justicia, al magistrado José Ricardo de Prada, que creo que ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial porque se ve asediado por los medios. No, si amparo tenemos que pedir todos los españoles de ese magistrado, del tuercebotas ese. Claro, amparo y reproche, las dos cosas, que no nos afecte ninguna sentencia que pueda firmar él, porque será dudosa cuando menos. Y sobre todo reproche, porque ha dejado a la justicia, ni el fiscal Wyszynski, el favorito de Stalin, era capaz de estas historietas de José Ricardo de Prada. Hablando de la cosa Gürtel, la Fiscalía Anticorrupción, que es esta que tiene al fiscal Estampa, que es novio de la abogada Marta Flor Núñez, la de Podemos, que le hace las cositas, los escritos al señor juez García Castellón para que le entre por buen ojo, etcétera, etcétera. Anticorrupción aprecia riesgo de fuga en Rosalía Iglesias, que es la esposa de Bárcenas, después de la sentencia Gürtel, y pide que ingrese inmediatamente en prisión, o sea que se les vaya a escapar. Hay que ver qué furia la de anticorrupción, ¿no? Hombre, a mí me gustaría que usaran el mismo empeño con las mujeres maltratadas, con los asesinos que andan por ahí sueltos, que no lo tienen. La Fiscalía muchas veces es un fax. Es decir, eso es un fiscal muchas veces, un fax. No existe, no está. Entonces, el otro día un compañero me decía que tenía que solicitar una cosa urgente al fiscal y ya se había marchado el señor fiscal. Entonces, para unas cosas se dan mucha prisa y para otras, para el común de los mortales, para los ciudadanos de a pie, nos tienen esperando meses, años a un informe. Entonces, a mí me sorprende que con qué celeridad, ¿no?, se solicite la entrada en prisión por riesgo de fuga. Me atrevería a decir, sin riesgo a confundirme, que hay miles de expedientes en una situación similar o parecida al de la mujer de Bárcenas, que nadie ha pedido su ingreso inmediato en prisión. Una fiscalía anticorrupción que también tiene sus nubarrones. Por ejemplo, es la misma fiscalía que decidió llevar a la cárcel a Mario Conde porque no se creyó su versión y al final se la tuvo que comer con papas. Y le tuvieron que poner en libertad después de un tiempito en la cárcel, por el que nadie les ha pedido cuentas a la Fiscalía Anticorrupción. Es la misma Fiscalía Anticorrupción que cuando se investigaba el asunto de las tarjetas Black, imputó
a Ángel Acebes, es ministro del Interior del Partido Popular, a unas sabiendas de que cuando él llegó al Consejo de las tarjetas Black, perdón, no de las tarjetas Black, de la salida a bolsa de Bankia. Cuando llegó Ángel Acebes al Consejo de Bankia, las acciones ya estaban cotizando. Pero mira tú por dónde, pues sí, ha estado unos cuantos años imputado porque había una operación en marcha que era salvar al soldado Ryan. En este caso el soldado Ryan se llamaba Virgilio Zapatero, seguro que se acuerdan. Personaje central del PSOE en Madrid y en España. Sin embargo, lo de la mujer de Bárcenas plantea un escenario interesante, porque el extesorero del PP siempre dijo que su mujer era una línea roja y que si ella entraba en la cárcel iba a tirar de la manta. Se habla de un pendrive por ahí oculto, entonces esto puede dar un vuelco a nuevas revelaciones. Pero mira, Roberto, yo creo que eso no va a ocurrir y te voy a decir por qué. Porque en este momento el único imputado es Bárcenas. Entonces, Bárcenas es el único imputado, además de sus propios errores, de tirar de esa manta. Entonces, el otro día le entrevistaban al abogado de Bárcenas y lo decía, lo explicaba muy bien. Es decir, no sé si hasta qué punto al señor Bárcenas le interesa hacer ningún tipo de maniobra porque al final el único imputado es él. Sí, cuando entró en esa guerra... Claro, es decir, al final el único imputado es él, con lo cual no sé hasta qué punto le puede interesar este asunto, ¿no? Es decir, el seguir tirando de la manta o no, no lo sé, es una cuestión de estrategia procesal que tendrá que ver su letrado. Bueno, seguramente a media España le encantaría que tirase de la manta Bárcenas, sí, pero seguro. hay que comprender pues, que lleva ya un tiempito en Soto del Real y eso también desgasta a los seres humanos, ¿no? Sí, la gente se cree que esto de la cárcel, no, pues ya ha estado 3 años en la cárcel y se queda con no sé cuánta pasta. No. 3 años en la cárcel, acérquese un día en invierno, si es posible, a Soto del Real, que es un sitio donde hay una temperatura siberiana, y plantéense que se tienen que quedar ahí a dormir. Aunque sea, y esa es la cárcel, digamos, de lujo. Mira, Xavier, puede tocar ir a otra donde no haya tanto lujo. Cuando me toca explicar lo de la entrada en prisión de gente, yo siempre digo, sí, están en la cárcel, y vale, de acuerdo, en una cárcel donde puede haber hasta piscina climatizada o cubierta, que las hay. Pero estás en la cárcel, ojo. Es decir, no estás en un colegio, no estás en un internado, no estás de vacaciones. Es decir, estás en un régimen penitenciario, de acuerdo, que no es un régimen penitenciario como puede ser el de Bolivia o Venezuela o algo parecido, pero desde luego estás en prisión, Estás en prisión. Sí, eso hay que olerlo y no lo digo al tuntún. Sí. Hay que olerlo porque las cárceles tienen un olor muy especial y unos ruidos que impresionan mucho al que va allí de visita, aunque solo sea de visita. Hacemos una pequeña pausa de publicidad. Antes que eso les quiero contar una gran novedad tecnológica que aportamos a lo que es la línea de los apoyos que yo les pido para este programa. Seguro que han visto los códigos QR en los restaurantes, son esos que sirven para ver la carta. Ya tenemos nuestro propio código QR. Basta con que cojan el móvil y apunten la cámara a ese símbolo que sale ahí a su mano derecha y a través de la aplicación Verse van a tener una manera muy fácil, muy sencilla de apoyarnos. Cuesta 50 céntimos, no me digan que esto no está al alcance de cualquiera. Ya saben que apoyando este programa van a oír cosas que pues en pocos sitios, no digo que en ninguno por no ser demasiado petulante, pero me da la sensación que más bien pocos. Vamos a la pausa de publicidad. Casi se nos acaba la fase brillante del punto humorístico. Quiero que vean la condena a Echenique. La condena a Echenique es firme ya. Él no ha ejercido su derecho a recurso. Ya saben que esto tiene que ver con ese propio al que no tenía dado de alta en la Seguridad Social, al que no le tenía firmado un contrato de trabajo y que lo usaba de negro. Tenía un hombre ahí que trabajaba para él, que le denunció porque le tenía de forma ilegal al que le va a tener que pagar 12.000 euros. Bueno, pues bien. En esta gente de Podemos, moralidad. Lo que me llama la atención es que aquí no dimite nadie. Nunca. O sea, aparte de que son la doble moral, la hipocresía, el sectarismo. Hoy salió una sentencia a una coordinadora de infancia libre por secuestro de sus hijos y salió esa serra diciendo... Ahora hablaremos de ello. Que era una decisión de la justicia heteropatriarcal. O sea, no aceptan jamás una condena, incluso el que está imputado por patear a la policía, Alberto Rodríguez, el de Canarias. Pablo Iglesias salió defendiéndole también, mucho ánimo, hermano. O
sea, ellos nunca están imputados, nunca hacen nada mal, siempre es la justicia que les tiene una especial inquina, no sé por qué. Pero porque están por encima de la justicia. Sí. Están por encima de la justicia. Bueno, el señor Echenique está mucho más por encima, luego, sobre todo cuando sube la silla, queda por encima de todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, es el por encima de la cuestión moral, ¿no? Es decir, Echenique contra un trabajador que dice, bueno, él que ha echado pestes por la boca de los autónomos, de los defraudes, de que si los autónomos como yo defraudamos Hacienda y pitos y flautas, y la pregunta, yo si fuera periodista y tuviera la oportunidad de tenerle enfrente, diría, ¿y usted qué ha hecho? O sea, ¿usted qué es lo que ha hecho? Que está acusando a la gente de defraudar y usted resulta que está haciendo lo mismo. Entonces, oiga, no me diga usted lo que yo debo de hacer y haga usted lo que tiene que hacer. Está condenado y no va a dimitir, ¿eh? No va a dimitir, pero porque no entra en sus planes, es decir, porque ellos son la Virgen de Lourdes. Entonces, están por encima de todo esto. Y ahora sí que terminamos la fase humorística del programa con un INDEP que quiere arrancar con rabia, con saña, una bandera de España en pleno centro de Barcelona, pero chico, sopla el aire y la bandera ondea, y el INDEP intenta 3 veces trepar por la farola hasta la bandera, pero ya verán que no lo consigue. Es un símbolo eso. Es la resistencia del Estado frente al supremacismo, yo creo, y que el INDEP está en baja forma también, se ve que no está... Está fondón. El tío está fondón y la bandera ondea, el viento está a favor. Pero se empecina, ¿eh? O sea, Sí, esto dura y dura y dura. Le ofende tantísimo a la vista que dice, yo la arranco como sea. Sí, esto dura y dura, pero ustedes ya se han reído con el episodio. Vamos a un territorio en el que no podemos reírnos en absoluto. Es el desprecio con el que habla el presidente del gobierno, Peter Sánchez, de las víctimas de ETA. Verán, ha emitido un tuit para congratularse del fin de ETA. Bien, el tuit que dice, con el fin de ETA, España dio un paso adelante hacia la reconciliación, la convivencia y el encuentro. La democracia y el Estado de Derecho vencieron al odio y la barbarie. Esta especie de repugnante equidistancia, vamos a ver, ETA se rindió, dejó de matar, y eso, ¿en qué contribuyó a la reconciliación? Dejé opinar a las víctimas, digo yo. En fin, y todo esto lo ha perpetrado el presidente del gobierno en una serie de tuits, uno que tenía que ver con el fallecimiento que les contamos ayer aquí, antes que nadie, de Mesquida, del que fue director general de la Guardia Civil. Hay también, pues se permite unas ligerezas sobre la lucha armada, pero se ha vuelto completamente, está transido. Y luego le apoya mucho Marlaska, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que fue juez y que peleó contra ETA como juez. Pero ahora esto es lo que dice sobre ETA. Hoy hace 9 años que ETA decidió dejar de matar. 9 años después es importante no olvidar que ETA no se disolvió, sino que ETA fue derrotada por la democracia y el Estado de Derecho. Debemos recordar que fue vencida por la firmeza de las fuerzas y cuerpos de seguridad, por la dignidad de las víctimas, por la fuerza de una sociedad española que dio al mundo un ejemplo de unidad. Hoy, 9 años después, tenemos el deber de mantener vivo ese ejemplo para entre todos y todas construir un país mucho mejor. Hoy tenemos el virus de ETA debajo de la epidermis de la democracia española. Quiero que escuchen atentamente a Otegi, los consejos que le da a Podemos. Primero hay que romper España y luego construir una España de republiquetas, eso sí, todas muy rojas y muy independentistas. Le quiero pedir a esos sectores populares que hoy articulan la nueva izquierda española que sean honestos. Nosotros estamos dispuestos a colaborar para democratizar el Estado, pero os pedimos una cosa, ser honestos. Y el día que comprobéis que esa democratización es imposible, sumaros a los independentistas en las naciones del Estado para poner en marcha procesos constituyentes en este Estado. Nosotros somos militantes políticos que luchamos por la libertad de nuestro país y por los derechos de las mujeres, los trabajadores y las capas populares de este país. Y le digo una cosa, no vamos a dejar de hacerlo nunca, nunca. Por muchas cárceles, guardias civiles, juicios, audiencias nacionales que ustedes nos pongan delante. Esto no puede estar en la vida democrática de un país normal en Europa. No puede. Y está. Fíjense si está, que hoy
Merche Izpurúa, en nombre de Bildu, reconocía contactos para que Sánchez apruebe los presupuestos con estos tíos tan repugnantes. Bueno, hemos tenido contactos telefónicos a lo largo de esta semana y suponemos que esta semana sí tendremos alguna reunión sobre el tema de presupuestos. Don Roberto. Bueno, hablar de lucha armada es una de las formas de equidistancia más abyectas que hay, porque lucha armada puede ser Bailén cuando agarra independencia o el desembarco en Normandía, eso fue una lucha armada. El asesinar a personas, darles un tiro por la espalda o poner una bomba, no hay una lucha armada de nada. Sigue siendo una anomalía bastante impactante ver a un líder de una banda terrorista como Otegi con un atril y un micrófono y dando lecciones y hablando de democracia y libertades y hablando de las mujeres y de los trabajadores, cuando precisamente a los trabajadores fueron los que más sufrieron la violencia terrorista, los políticos, los que eran caldereros, los que eran funcionarios y mujeres también hay un número importante de víctimas en ETA. Y de Merche Izpurúa, pues nada, decir que muchas veces la cara es el espejo del alma. Yo, si me permites, voy a analizar dos palabras que se han puesto en esos tuits. Decidió. ¿Cómo que decidió? El presidente del gobierno dice, no, ETA decidió. ¿Cómo que decidió? No decidió, no. Gracias a Ángela Cebes, que lo has nombrado antes, a muchos exministros anteriores, a mucha policía, a mucha gente que ha estado interviniendo y que ha dado su vida, no decidió nadie. A ETA lo derrotó el Estado de Derecho con sus armas y costando mucha sangre y mucho dolor. Y la otra palabra es paz. ¿Paz de qué? Es decir, cuando a unos son asesinados y los otros contemplan, eso no es paz. Con lo cual, aquí no estábamos en guerra para ver ninguna paz. Aquí hay unos señores que son unos delincuentes, unos asesinos que han matado por la espalda a mucha gente y por lo tanto no estábamos en paz. Y luego una cosa muy curiosa, el señor ministro de Justicia tiene que leer, porque estaba leyendo lo que nos estaba diciendo. De verdad que alguien de su nivel tiene que leer, perdón, el interior, que como era juez, digo, tiene que... El de Justicia también lee porque el programa ese de ir a procesos constituyentes, bien que se lo sabe Campo. Claro, y luego, si me permites, muy rápidamente, lo de Otegi. Lo de Otegi es vomitivo, es decir, escucharle a este señor hablar de democratizar ¿el qué? ¿Qué pretende democratizar? Porque lo primero que tiene que hacer es él ser democrático, punto primero, que eso está a años luz, porque él lo que pretende es, pues eso, la independencia, lo que ha dicho después, es decir, la independencia cueste lo que cueste, únanse aquí, luchen aquí, y parece como que ellos son los únicos que defienden a los trabajadores, a las mujeres. Es decir, mire, ese discurso está pasado de fecha. Y además una cosa muy curiosa, cuando hizo ese discurso, no sé si habéis notado que hasta se le salía la baba, de eso de la mala leche que tiene en este momento. No, sí, eso la lleva puesta desde que nació. Por cierto, decía usted, don Roberto, la condena de un juzgado, esto es recurrible, un juzgado de Madrid a María Sevilla, la presidenta de Infancia Libre, que era asesora de Podemos y era una que pretendía, pues, ¿qué pretendía exactamente? La han condenado a 2 años y 4 meses de cárcel y a 4 años sin custodia de sus hijos. Bueno, ¿Qué pretendía esta chiflada? Bueno, era un poco en la senda de Juana Rivas, que se negaban a entregar a los hijos al padre, entonces una especie de secuestro en contra de la justicia y bajo el amparo siempre de Podemos. Juana está en mi casa e Infancia Libre se hacían fotografías con ellos y es que ahora encima además dicen, salió Isa Serra, otra condenada, diciendo que esto es una justicia patriarcal y vamos, que no asumen tampoco la sentencia. Ya. Claro, pero es que además es muy curioso porque la señora en cuestión acusaba a su marido de abusar a menores, o sea, de abusar a sus propios hijos. Sí, ¿no? Sí. Es que es tremendo, ¿no? Entonces, oiga, mire, la justicia es justicia para todos y no puede usted tomar el pelo. Bueno, condenada por sustracción de menores, que es lo que importa, y los niños tendrán la oportunidad de estar 4 años con su padre, que tampoco creo que les siente mal. Lo dejamos aquí, nos vamos a Pulso Económico, como siempre con el recuerdo del Club de Amigos de Intereconomía. Ya saben que es muy fácil, tienen un número de teléfono, diferentes links para entrar en contacto por las redes sociales y saben que es fundamental su apoyo para que en esta cadena nos continuemos bregando por sus libertades y por sus derechos, que baja el río revuelto.